Elena Valverde tenía 63 años cuando todo ocurrió. Y si alguien la hubiera visto entrar en aquel salón de bodas sin conocer su historia, jamás habría imaginado lo que realmente representaba. Era una mujer de belleza serena, de esas que no necesitan llamar la atención para imponer presencia. Su cabello plateado caía con elegancia sobre sus hombros, perfectamente cuidado, y su rostro, marcado por los años, conservaba una armonía suave que transmitía calma. Vestía un traje sencillo pero impecable, en tonos claros que resaltaban su piel y su postura firme, aunque discreta. Aquella tarde estaba sentada en una mesa algo apartada, observando todo con una tranquilidad que no era ingenua, sino profundamente calculada. En ese momento de su vida, Elena llevaba años viviendo sola, con una rutina silenciosa, casi invisible para el mundo. Nadie en ese salón sabía que esa mujer, aparentemente sencilla, había construido algo durante más de una década, que cambiaría el destino de todos los presentes esa misma noche. Desde la muerte de su esposo, muchos años atrás, Elena había aprendido a dominar un tipo de silencio que no nace del dolor, sino de la observación constante. Crió a su hijo Daniel sin ayuda, sin escándalos y sin mostrar debilidad, permitiendo que los demás interpretaran su vida como quisieran. Para la mayoría, ella era solo una madre tranquila, agradecida por el buen matrimonio que su hijo estaba a punto de hacer. Pero lo que nadie veía era que, detrás de esa calma, existía una mente meticulosa, entrenada durante noches enteras frente a números, gráficos y decisiones difíciles. Todo comenzó con una suma modesta que recibió tras la pérdida de su esposo y con el tiempo, a base de disciplina y paciencia, transformó esa base en algo mucho más grande. Sin embargo, nunca cambió su estilo de vida. Nunca lo necesitó. Elena no tenía interés en demostrar poder, porque entendía algo que los demás ignoraban. El verdadero poder no se muestra, se guarda hasta que es necesario. El ambiente del salón comenzaba a llenarse poco a poco de conversaciones superficiales, risas medidas y miradas que evaluaban más de lo que celebraban. Elena observaba sin moverse demasiado, con esa calma que desconcertaría a cualquiera que realmente supiera leer a las personas. Desde su lugar, podía ver cómo la familia Rivas se desplazaba entre los invitados con una seguridad casi teatral, como si aquel evento no fuera solo una boda, sino una exhibición cuidadosamente diseñada. Camila, la novia, destacaba entre todos con una belleza llamativa, casi impecable, pero en sus gestos había algo rígido, como si cada sonrisa hubiera sido ensayada frente a un espejo. Daniel, su hijo, estaba de pie junto a ella, elegante, correcto, pero Elena notaba pequeños detalles que nadie más parecía percibir. La tensión en sus hombros, la forma en que apretaba ligeramente la mandíbula cuando el padre de Camila hablaba demasiado cerca de él, o cómo evitaba cruzar miradas durante demasiado tiempo. No era miedo exactamente, pero tampoco era tranquilidad. Fue en esos primeros momentos cuando Elena empezó a confirmar algo que llevaba semanas sintiendo, pero que aún no tenía forma concreta. Isabel Rivas, la madre de la novia, se acercó a algunas mesas con una amabilidad perfectamente calculada, de esas que parecen cortesía pero dejan un rastro incómodo en el aire. Cuando finalmente pasó cerca de Elena, la observó de arriba abajo con una rapidez casi imperceptible, acompañada de una sonrisa leve que no llegaba a los ojos. No dijo nada directamente ofensivo, pero hubo una frase, dicha con tono ligero como quien comenta el clima, que quedó flotando. Es bonito cuando las cosas encuentran su lugar, ¿verdad? Cada uno en el entorno que le corresponde. Nadie reaccionó abiertamente, pero Elena entendió perfectamente. Y lo más inquietante no fue la frase en sí. Fue la naturalidad con la que fue dicha, como si ese tipo de comentario fuera completamente normal en su mundo. En ese instante, algo dentro de Elena dejó de ser duda y empezó a tomar forma como certeza silenciosa. Elena no reaccionó de inmediato. Ni siquiera cambió la expresión de su rostro. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si aquella frase no hubiera sido más que un comentario vacío. Pero por dentro algo se acomodó en su lugar con una precisión casi matemática. Había aprendido, con los años, que los verdaderos conflictos no empiezan con gritos, sino con pequeñas señales que la mayoría decide ignorar. Y allí, en Minos Centinos, medio de luces cálidas y copas de cristal, empezó a ver con claridad lo que antes eran apenas intuiciones. No era solo una familia orgullosa, era una estructura entera basada en jerarquías invisibles, en control sutil, en la necesidad constante de establecer quién está por encima de quién. Y lo más importante, su hijo estaba dentro de ese sistema, en una posición que no le pertenecía.
Mientras los invitados tomaban asiento y la ceremonia se preparaba para comenzar, Elena dejó que su mirada recorriera el lugar una vez más, deteniéndose en detalles que para otros eran insignificantes. La forma en que Arturo Rivas daba instrucciones sin mirar directamente a las personas, como si todos fueran piezas reemplazables. El modo en que Camila corregía discretamente la postura de Daniel, acomodando su traje como si estuviera ajustando un objeto y no interactuando con alguien que iba a ser su esposo. Las risas que surgían solo cuando eran convenientes. Todo parecía perfectamente organizado. Demasiado. Fue en ese instante cuando Elena entendió que aquello no era solo una boda, era una integración. Un movimiento calculado donde su hijo no estaba entrando como igual, sino como alguien que sería absorbido poco a poco, hasta perder su propia forma. Y lo más inquietante de todo era que Daniel, en ese momento, aún no parecía verlo con la misma claridad. La ceremonia comenzó con una puntualidad impecable, casi rígida, como si cada segundo hubiera sido ensayado previamente. Elena observaba desde su asiento, con las manos apoyadas suavemente sobre su regazo, mientras la música llenaba el salón con una elegancia que parecía más decorativa que emocional. Daniel caminó hacia el altar con una serenidad que, para cualquiera, podría interpretarse como seguridad, pero Elena conocía a su hijo lo suficiente como para notar la diferencia entre calma y contención. Había algo en su mirada, en la forma en que evitaba fijarse demasiado en un solo punto, que hablaba de un conflicto interno aún no resuelto. Camila apareció instantes después, deslumbrante, perfectamente alineada con todo lo que ese evento representaba. Era, sin duda, la pieza central de un escenario cuidadosamente construido. Pero incluso en su perfección, Elena percibía algo que no encajaba del todo, una rigidez emocional que no pertenecía a un momento como ese. A medida que avanzaban los votos, el ambiente se volvía cada vez más denso, aunque nadie parecía dispuesto a reconocerlo. Las palabras eran correctas, bien elegidas, pero carecían de esa imperfección genuina que suele acompañar a los sentimientos reales. Elena no escuchaba solo lo que se decía, escuchaba lo que faltaba, y en ese vacío empezó a entender que no se trataba de amor en su forma más honesta, sino de una unión funcional, conveniente para una de las partes. Fue entonces cuando, por primera vez, sintió una incomodidad más profunda, algo que ya no podía ser ignorado. Y quizás, si alguien que está leyendo esto, ha sentido alguna vez que algo no encaja en medio de algo que debería ser perfecto, entenderá exactamente esa sensación silenciosa que empieza como una duda y termina convirtiéndose en certeza. Párrafo con interacción. Cuando terminó la ceremonia, los aplausos llenaron el salón con una intensidad que parecía obligatoria, como si todos supieran exactamente cuándo y cuánto celebrar. Elena se levantó con calma, acompañando el gesto colectivo, pero por dentro su atención estaba completamente en Daniel. Él sonreía, asentía, agradecía. Hacía todo lo que se esperaba de él. Sin embargo, había un detalle que se repetía una y otra vez, casi imperceptible. Cada vez que alguien de la familia Rivas se acercaba demasiado, su sonrisa se tensaba apenas un segundo antes de volver a la normalidad. Era mínimo, casi invisible, pero suficiente. Elena sintió un peso extraño en el pecho, no de miedo, sino de anticipación. Como si algo estuviera por revelarse, pero aún no hubiera llegado al punto exacto. Y lo más inquietante era que nadie más parecía notar esa disonancia. Todo el mundo estaba demasiado ocupado admirando la superficie como para cuestionar lo que había debajo. Durante la recepción, ese mismo patrón empezó a intensificarse. Las conversaciones giraban constantemente alrededor de negocios, inversiones, contactos, como si la boda fuera solo una excusa elegante para reforzar alianzas. Arturo hablaba de expansión, de oportunidades internacionales, de cifras que sonaban impresionantes pero que, para Elena, tenían un eco extraño, como números inflados que no terminaban de sostenerse por sí solos. Isabel, por su parte, se movía entre los invitados con una elegancia fría, soltando comentarios que siempre parecían halagos, pero que, si se escuchaban con atención, escondían pequeñas dosis de desprecio. En un momento específico, cuando creían que Elena no estaba lo suficientemente cerca, alguien mencionó en voz baja algo sobre saber integrar bien a ciertas personas para que no desentonen demasiado. Fue una frase corta, casi perdida entre risas suaves, pero lo suficientemente clara como para dejar una marca. Y en ese instante, el silencio de Elena dejó de ser solo observación. Empezó a transformarse en una decisión que aún no necesitaba ser anunciada. Elena se mantuvo en su lugar durante unos minutos más, como si necesitara confirmar algo que ya intuía. Observó cómo los camareros servían el primer brindis, cómo las copas chocaban con una sincronía casi coreografiada,
cómo las risas se repetían con la misma cadencia en distintas mesas. Todo era impecable, pero vacío. Y entonces ocurrió un pequeño gesto, casi insignificante para cualquiera más. Daniel intentó decir algo durante una conversación con Arturo, pero fue interrumpido antes de terminar la primera frase. No de forma brusca, no con agresividad, sino con esa sutileza que disfraza el control como autoridad natural. Daniel sonrió como si no importara y asintió. Pero Elena lo vio y lo entendió. Ese no era un incidente aislado, era un patrón. Y los patrones, cuando se repiten, dejan de ser coincidencias. Fue en ese momento cuando Elena dejó de observar desde la distancia y empezó a moverse. No de forma impulsiva ni emocional, sino con una calma que, vista desde fuera, parecía indiferencia. Caminó lentamente por el salón, saludando a algunas personas, intercambiando frases cortas, manteniendo esa imagen de mujer discreta que todos ya habían asumido que era. Pero por dentro, cada paso tenía una intención. Se detuvo cerca de una mesa donde Arturo conversaba con dos hombres sobre un proyecto inmobiliario. No interrumpió, solo escuchó. Y lo que oyó confirmó lo que había sospechado desde hacía tiempo. Palabras como reestructuración, apalancamiento, ajuste de liquidez aparecían entre líneas, disfrazadas de estrategia, pero cargadas de fragilidad. Era el tipo de lenguaje que se usa cuando algo parece sólido, pero no lo es tanto. Elena no reaccionó. No necesitaba hacerlo. Porque en ese instante, mientras el resto del salón seguía celebrando, ella entendió algo con absoluta claridad. Aquella familia no era fuerte. Solo parecía serlo. Elena se alejó de aquella conversación sin hacer ruido, como si no hubiera escuchado nada relevante. Pero en su interior, cada palabra había encajado con precisión en un rompecabezas que llevaba años armando en silencio. Mientras caminaba de vuelta hacia su mesa, su mirada pasó brevemente por Daniel, que en ese momento reía con un grupo de invitados, aunque su risa no terminaba de ser completamente suya. Y fue ahí donde algo cambió de forma definitiva dentro de ella. No fue un impulso, no fue rabia, fue claridad. Una de esas certezas que no necesitan explicación, que simplemente se instalan y no se van más. Porque si alguien ha llegado hasta este punto leyendo, probablemente ya entiende que hay momentos en la vida en los que uno deja de esperar que las cosas se resuelvan solas y empieza a ver con nitidez lo que realmente está pasando alrededor. Párrafo con cientos. Interacción. La noche avanzaba, y con ella la sensación de que algo inevitable se acercaba, aunque nadie supiera exactamente qué. Elena volvió a sentarse, pero ya no era la misma observadora pasiva de antes. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada movimiento dentro de ese salón tenía un significado más profundo. Notó cómo Isabel se inclinaba discretamente hacia Camila para decirle algo al oído, y cómo ambas sonreían mirando en dirección a Daniel. Una sonrisa que no tenía nada de ternura, sino de evaluación. Vio también cómo Arturo hablaba con otros empresarios, mencionando el futuro de su nuevo hijo, en términos que sonaban más a inversión que a relación familiar. Y en medio de todo eso, Elena sintió una calma inquietante. No porque estuviera tranquila, sino porque ya no había dudas. Lo que estaba ocurriendo allí no era una unión, era una absorción. Y lo más peligroso de todo era que ese proceso ya había comenzado mucho antes de esa noche. El momento del brindis principal llegó con una pausa casi ceremonial, como si todo el evento hubiera estado avanzando en dirección a ese instante específico. Las luces se atenuaron ligeramente y todas las miradas se dirigieron hacia Isabel, que tomó la copa con una elegancia impecable, sosteniéndola con la seguridad de quien sabe que tiene el control absoluto de la atención. Su voz, suave y perfectamente modulada, llenó el salón con palabras que, en apariencia, hablaban de unión, de familia, de nuevos comienzos. Pero Elena no escuchaba la superficie, escuchaba las pausas, los énfasis, los matices. Y entonces, casi sin alterar el tono, Isabel dijo algo que hizo que el aire se volviera más denso. A veces, la vida nos sorprende reuniendo piezas que, por sí solas, nunca habrían llegado tan lejos, pero que, bien guiadas, pueden alcanzar su verdadero valor. Algunos rieron suavemente, otros asintieron. Pero para Elena aquello no fue un halago, fue una declaración de jerarquía. El silencio que siguió fue breve, pero lo suficientemente largo como para que Camila, con una sonrisa que rozaba la arrogancia, añadiera en voz baja:
aunque no lo suficiente. Al final, lo importante es saber de dónde viene cada uno, para entender hasta dónde puede llegar. Fue ahí. No hubo gritos, no hubo escándalo inmediato, pero algo se quebró de forma absoluta. Elena sintió cómo esa frase atravesaba todo lo que había estado observando durante la noche y lo convertía en una certeza imposible de ignorar. No se trataba solo de comentarios aislados. Era una visión completa del mundo. Una estructura donde su hijo no sería nunca un igual, sino alguien constantemente recordado de su lugar. Y en ese preciso instante, mientras el resto del salón retomaba las risas y los brindis como si nada hubiera pasado, Elena dejó de ser una invitada más. Sin que nadie lo notara todavía, acababa de tomar una decisión que no tendría vuelta atrás. Elena no se levantó de inmediato. No hizo ningún gesto brusco, no interrumpió el ambiente, no cambió su expresión. De hecho, si alguien la hubiera observado en ese momento, habría visto exactamente lo mismo de siempre. Una mujer elegante, discreta, aparentemente ajena a todo. Pero por dentro cada pieza ya estaba en su lugar. Aquella frase no había provocado una reacción. Había confirmado un plan. Porque lo cierto es que Elena no había llegado a ese día sin preparación. Lo que estaba ocurriendo no era una sorpresa total para ella. Desde semanas antes, incluso meses, algo en la forma en que la familia Rivas se comportaba había encendido una alerta silenciosa. Y como siempre había hecho en su vida, no reaccionó, investigó. Había comenzado con pequeñas verificaciones, casi inocentes. Revisar el nombre de algunas empresas mencionadas en conversaciones casuales, observar patrones en ciertos comentarios sobre expansión y crecimiento. Luego vinieron decisiones más concretas. Movimientos financieros que, vistos desde fuera, parecían ajustes normales dentro de una cartera diversificada. Pero en 1900, realidad, eran posicionamientos estratégicos. Elena había identificado algo que pocos se detenían a analizar con profundidad. La familia Rivas no era tan sólida como aparentaba. Había deudas escondidas detrás de inversiones llamativas, compromisos financieros sostenidos por una estructura frágil, dependiente de una imagen que debía mantenerse intacta a toda costa. Y en ese momento, sentada en medio de esa celebración cuidadosamente construida, Elena entendió que no necesitaba enfrentarlos directamente, porque el verdadero poder no estaba en el enfrentamiento, sino en el control del contexto donde todo ocurría. Durante meses, Elena había operado sin hacer ruido. Mientras todos asumían que su vida giraba en torno a la rutina silenciosa de una viuda discreta, ella ejecutaba movimientos que, por separado, parecían irrelevantes, pero juntos formaban una estructura imposible de ignorar. Había liquidado parte de sus inversiones más visibles, no por necesidad, sino para redistribuir capital en sectores estratégicos donde los Rivas tenían presencia indirecta. A través de intermediarios, adquirió participaciones en fondos que financiaban proyectos vinculados a Arturo, siempre manteniéndose un paso atrás, invisible, fuera de cualquier radar evidente. No era un ataque impulsivo, era una ocupación progresiva del terreno. Y lo más inquietante era que, mientras todo eso ocurría, seguía siendo tratada como alguien irrelevante dentro de ese mismo sistema que, poco a poco, comenzaba a rodear. Elena levantó la mirada hacia el centro del salón, donde Daniel y Camila posaban para fotografías, rodeados de sonrisas que parecían perfectamente sincronizadas. Por un instante sintió algo que no era duda, pero tampoco era completamente tranquilidad. Era una mezcla compleja, difícil de nombrar, como si el amor por su hijo y la claridad de lo que estaba ocurriendo chocaran dentro de ella. Porque sabía que lo que venía no sería suave, no sería cómodo, y sobre todo no sería reversible. Aún así, no había espacio para retroceder. Había esperado demasiado, había observado demasiado, había entendido demasiado. Y esa noche, en medio de luces elegantes y conversaciones superficiales, todo estaba a punto de dejar de ser implícito, para volverse absolutamente evidente. La cena avanzó entre platos cuidadosamente presentados y conversaciones que parecían diseñadas más para impresionar que para conectar. Elena apenas probó la comida, no por nervios, sino porque su atención estaba completamente en otra parte. Cada minuto que pasaba, la sensación de inminencia crecía, como si algo estuviera a punto de romper la superficie perfecta de aquella noche. Fue entonces cuando ocurrió un detalle que, para cualquiera más, habría pasado desapercibido.
Daniel se acercó a su mesa por un instante, con una sonrisa cansada, casi mecánica. Le apoyó la mano en el hombro con cariño, pero sus ojos pedían algo que no sabía cómo decir. Fue un segundo, nada más. Pero para Elena, fue suficiente. No hacía falta que hablara. Ella entendió. Y ese entendimiento terminó de sellar lo que ya estaba decidido. Minutos después, Isabel volvió a tomar la palabra, esta vez con un tono más relajado, casi íntimo, como si quisiera cerrar la noche con una última impresión. Se acercó al micrófono y, entre risas suaves, comenzó a contar una anécdota inofensiva sobre las diferencias entre familias, sobre cómo algunas personas nacen con ciertas ventajas y otras necesitan aprender a adaptarse. El salón respondió con una mezcla de risas y miradas cómplices. Y entonces, sin mirar directamente a Elena, pero dejando claro para quién iba dirigido, dijo con una sonrisa elegante: «Pero lo importante es que, cuando uno entra en un mundo nuevo, debe saber comportarse como corresponde, incluso si ese mundo no era originalmente el suyo». Hubo un silencio breve, incómodo, pero rápidamente cubierto por aplausos dispersos. Y en ese preciso instante, sin levantar la voz, sin hacer ningún gesto dramático, Elena se puso de pie. Elena no caminó hacia el centro de inmediato. Dio un paso, luego otro, con la misma calma que había mantenido toda la noche, como si simplemente fuera a decir unas palabras de cortesía. Pero había algo en la forma en que avanzaba que empezó a romper la atmósfera poco a poco. No era prisa, no era nerviosismo, era determinación. Algunas conversaciones se apagaron sin que nadie lo ordenara. Varias miradas se giraron hacia ella, primero por curiosidad, luego por una sensación difícil de explicar, como si algo en el aire estuviera cambiando de dirección. Daniel la observó desde su lugar, y por primera vez en toda la noche, su expresión dejó de ser contenida. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y comprensión, que indicaba que, aunque no sabía exactamente lo que iba a pasar, entendía que ese momento era diferente a todo lo anterior. Cuando Elena tomó el micrófono, no hubo titubeo. Tampoco hubo emoción visible. Su voz salió baja, firme, clara, con esa serenidad que no busca imponerse, pero que termina dominando el espacio de todos modos. No comenzó respondiendo a las indirectas, ni mencionó los comentarios que había escuchado. Empezó hablando de otra cosa, de tiempo, de decisiones, de cómo durante años había aprendido a observar antes de actuar. Y mientras hablaba, el salón entero parecía ir cayendo en un silencio cada vez más profundo, como si todos estuvieran tratando de entender hacia dónde iba aquello. No levantó el tono, en ningún momento. No acusó a nadie directamente, pero cada palabra que elegía parecía tener un peso específico, como si estuviera construyendo algo que aún no se revelaba completamente, pero que ya era imposible de ignorar. Elena hizo una pausa breve, lo suficiente como para que cada persona en el salón sintiera ese silencio como algo físico, casi incómodo. Luego continuó, sin cambiar el tono, como si estuviera compartiendo algo simple, cotidiano. Habló de cómo, después de perder a su esposo, entendió que la seguridad no venía de lo que se mostraba, sino de lo que se construía sin que nadie lo viera. Comentó con una naturalidad que descolocaba, que durante años había tomado decisiones difíciles, muchas veces en soledad, aprendiendo a moverse en espacios donde nadie esperaba encontrarla. Algunos comenzaron a intercambiar miradas, sin entender del todo por qué ese discurso no encajaba con la imagen que tenían de ella. Y fue ahí cuando Elena, con la misma calma, dejó caer la primera pieza real. Mencionó inversiones, participaciones, estructuras financieras, no como algo lejano, sino como algo que conocía desde dentro. El efecto fue inmediato, aunque nadie reaccionó de forma exagerada. Arturo dejó de sonreír por una fracción de segundo. Isabel inclinó apenas la cabeza, como si intentara recalibrar lo que estaba escuchando. Camila mantuvo su expresión, pero su mirada ya no era la misma. Elena no necesitó mirar a nadie en particular. Simplemente continuó, explicando, sin
entrar en detalles innecesarios, que en los últimos años había tenido la oportunidad de posicionarse en ciertos sectores que, casualmente, coincidían con los intereses de algunas personas presentes en ese salón. No había acusación en sus palabras, pero tampoco había duda. Era una exposición sin confrontación directa, una forma de decir sin señalar. Y en ese momento todos empezaron a entender que aquella mujer que habían subestimado no solo sabía más de lo que imaginaban, sino que probablemente llevaba mucho más tiempo preparada de lo que cualquiera allí habría considerado posible. Elena dejó que esas palabras se asentaran sin prisa, como si no tuviera ninguna necesidad de acelerar el momento. Luego, con la misma serenidad, añadió algo que terminó de cambiar por completo la atmósfera del salón. Explicó que, en ese mismo instante, varias de las estructuras financieras que sostenían algunos de los proyectos más importantes de los Rivas ya no estaban bajo el control que ellos creían. No mencionó cifras exactas. No necesitaba hacerlo. Tampoco levantó la voz ni utilizó un tono desafiante. Simplemente describió hechos. Habló de participaciones adquiridas a través de fondos intermedios, de decisiones tomadas con anticipación, de movimientos que, vistos de forma aislada, no significaban nada, pero que, en conjunto, redefinían completamente el equilibrio de poder. Fue una revelación sin dramatismo, pero con un peso imposible de ignorar. El silencio que siguió ya no era incómodo, era denso. Arturo dio un paso al frente como si fuera a intervenir, pero se detuvo antes de hacerlo, atrapado entre la necesidad de reaccionar y la falta de información para hacerlo con seguridad. Isabel, por primera vez en toda la noche, no tenía una sonrisa preparada. Camila miró a Daniel buscando algo, apoyo, explicación, control, pero él no respondió como ella esperaba. Elena, en cambio, no miraba a nadie en particular. No estaba buscando una reacción. No necesitaba validación. Y en ese instante, mientras todos intentaban procesar lo que acababan de escuchar, quedó claro que aquello no era una amenaza. Era un hecho consumado. Algo que ya había ocurrido mucho antes de esa noche, sin que nadie lo percibiera. Fue entonces cuando Daniel, en medio de ese silencio cargado, dio un paso hacia adelante. No fue impulsivo ni dramático. Fue lento, casi como si cada movimiento necesitara atravesar todo lo que acababa de entender. Miró primero a Elena, y por primera vez, en toda la noche, no había duda en su expresión. Había claridad. Luego giró la cabeza hacia Camila, hacia Isabel, hacia Arturo. Y en ese gesto simple pero definitivo, algo se rompió de forma irreversible. Porque lo que estaba ocurriendo ya no era solo una exposición financiera. Era una revelación emocional. Daniel entendió en ese instante que no se trataba de una familia que lo estaba acogiendo, sino de una estructura que lo estaba absorbiendo. Y lo más duro de todo fue darse cuenta de cuánto tiempo había estado ignorando señales que siempre estuvieron ahí. Respiró hondo antes de hablar, como alguien que sabe que lo que va a decir no tiene vuelta atrás. No levantó la voz, no buscó confrontar con agresividad, pero sus palabras, aunque simples, tuvieron un peso que atravesó todo el salón. Dijo que no podía seguir adelante con algo que, en el fondo, ya no sentía como propio. No dio explicaciones largas. No señaló culpables directamente. Pero fue claro. Demasiado claro. El murmullo que se generó fue inmediato. Una mezcla de sorpresa, incomodidad y curiosidad mal disimulada. Camila intentó responder, decir algo, mantener el control de la situación, pero ya era tarde, porque en ese momento el equilibrio que había sostenido toda esa noche acababa de romperse por completo, y nada de lo que dijeran después podría reconstruirlo como si nada hubiera pasado. La música se detuvo por completo sin que nadie diera una orden directa. Los camareros, que hasta ese momento se movían con precisión, quedaron inmóviles por unos segundos, como si no supieran si continuar o desaparecer. Algunos invitados comenzaron a levantarse lentamente, otros se quedaron sentados, observando con una mezcla de incomodidad y fascinación. Era ese tipo de momento que nadie olvida, pero que todos preferirían no haber presenciado. Camila dio un paso atrás, su expresión finalmente quebrándose, no por tristeza, sino por la pérdida de control. Isabel se acercó a ella con rapidez, susurrando algo que nadie alcanzó a escuchar, pero que claramente no logró contener la situación. Arturo intentó decir algo más, pero ya no había espacio para discursos, porque lo que se había roto allí no era solo una expectativa, era una narrativa entera que ya no se sostenía. Daniel se acercó a Elena sin prisa, deteniéndose frente a ella con una calma que no había tenido en toda la noche. No hubo un abrazo inmediato, ni una escena emotiva exagerada.
Solo una mirada sostenida, cargada de todo lo que no se había dicho en años. Y en ese silencio había algo profundamente claro. Por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban en el mismo lugar, viendo la misma realidad. Elena no necesitó explicarle nada. Él tampoco pidió explicaciones. Porque lo que había ocurrido allí no era solo una intervención, era un despertar, uno que no venía desde la imposición, sino desde la verdad. Y mientras el murmullo del salón seguía creciendo alrededor, algo mucho más importante que una boda acababa de definirse en ese instante. La decisión de no volver a vivir dentro de un sistema que exigía sumisión disfrazada de oportunidad. En los días que siguieron, lo ocurrido en aquella noche empezó a expandirse más allá del salón donde había comenzado todo. No fue un escándalo inmediato, no hubo titulares ni explosiones públicas, pero las consecuencias se movieron con una precisión silenciosa. Algunas reuniones importantes fueron canceladas sin explicación clara. Ciertos acuerdos que parecían firmes comenzaron a diluirse, y nombres que antes estaban asociados a seguridad empezaron a generar dudas. Elena no hizo ningún anuncio, no dio entrevistas, no buscó exposición. Simplemente dejó que lo que ya había sido puesto en marcha siguiera su curso natural, porque sabía que los sistemas frágiles no necesitan ser destruidos, solo necesitan dejar de ser sostenidos. La familia Rivas, acostumbrada a operar desde la certeza de su posición, empezó a enfrentar algo que no sabían manejar del todo, la pérdida progresiva de 1900, control sin un enemigo visible al cual confrontar. Arturo intentó recomponer relaciones, buscar respuestas, identificar el punto exacto donde todo había empezado a cambiar, pero no había un momento claro, ni un golpe directo que pudiera señalar. Isabel, por su parte, redujo sus apariciones sociales, manteniendo una imagen firme en público, aunque cada vez más distante. Camila desapareció casi por completo del círculo que solía dominar, como si el silencio fuera la única forma de evitar preguntas. Y en medio de todo eso, lo más desconcertante para ellos no era lo que había pasado, sino lo que no podían controlar a partir de entonces. Daniel, por su parte, atravesó un proceso que no fue inmediato ni sencillo. La decisión de cancelar el matrimonio había sido clara, pero todo lo que venía después requería algo más profundo que valentía momentánea. Durante los primeros días hubo silencio, no el silencio incómodo de aquella noche, sino uno distinto, más introspectivo, casi necesario. Se alejó de los entornos que antes consideraba importantes. Evitó conversaciones superficiales y por primera vez en mucho tiempo empezó a cuestionarse sin filtros. No solo sobre lo que había pasado, sino sobre cómo había llegado hasta ese punto. Y en ese proceso fue entendiendo algo que no había querido ver antes. No se trataba solo de una familia externa intentando controlarlo, sino de pequeñas concesiones que él mismo había ido permitiendo con el tiempo. Elena estuvo presente, pero nunca invasiva. No dio sermones, no repitió lo ocurrido, no utilizó la situación para imponer su visión. Simplemente estuvo ahí, con la misma calma que había sostenido toda la historia. Compartieron algunos momentos en silencio, otros en conversaciones cortas pero significativas. Y poco a poco, sin presión, Daniel comenzó a reconstruir algo que había quedado diluido: su propia identidad. No como hijo, no como futuro esposo, no como pieza dentro de un sistema, sino como alguien que podía decidir desde sí mismo. Fue un proceso gradual, con dudas, con pausas, pero real. Porque a diferencia de todo lo que había vivido antes, esta vez no había una estructura externa dictando el ritmo. Había espacio para entender, elegir y avanzar sin perderse en el camino. Con el paso de los meses, la vida empezó a asentarse en una nueva normalidad que, aunque distinta, tenía algo que antes había faltado: coherencia. Daniel ya no respondía a expectativas ajenas, ni intentaba encajar en estructuras que no le pertenecían. Empezó a tomar decisiones propias, algunas acertadas, otras no tanto, pero todas auténticas. Se involucró en el proyecto que Elena había preparado en silencio durante tanto tiempo, no como una extensión de ella, sino como alguien que entendía el valor de construir sin depender de apariencias. Y en ese proceso descubrió algo que nadie le había enseñado antes: que la verdadera seguridad no viene de lo que otros validan, sino de lo que uno es capaz de sostener por sí mismo, incluso cuando nadie está mirando. Elena, por su parte, volvió a su vida discreta sin necesidad de cambiar nada en su exterior. Seguía siendo la misma mujer que el mundo ignoraba fácilmente,
Pero ahora, quienes realmente habían estado presentes aquella noche, sabían que esa imagen era solo una capa superficial. No necesitó reivindicación, ni reconocimiento, ni justicia en el sentido tradicional. Lo que hizo no fue una venganza, fue una corrección silenciosa de un desequilibrio que no podía mantenerse. Y tal vez, si alguien que está leyendo esto ha pasado alguna vez por la sensación de ser subestimado, de ser colocado en un lugar que no refleja quién es realmente, pueda entender que el poder no siempre está en responder de inmediato, sino en saber cuándo actuar. Porque al final, algunas historias no se resuelven con ruido, se resuelven con precisión. La cena avanzó entre platos cuidadosamente presentados y conversaciones que parecían diseñadas más para impresionar que para conectar. Elena apenas probó la comida, no por nervios, sino porque su atención estaba completamente en otra parte. Cada minuto que pasaba, la sensación de inminencia crecía, como si algo estuviera a punto de romper la superficie perfecta de aquella noche. Fue entonces cuando ocurrió un detalle que, para cualquiera más, habría pasado desapercibido. Daniel se acercó a su mesa por un instante, con una sonrisa cansada, casi mecánica. Le apoyó la mano en el hombro con cariño. Pero sus ojos, pedían algo que no sabía cómo decir. Fue un segundo, nada más. Pero para Elena fue suficiente. No hacía falta que hablara. Ella entendió. Y ese entendimiento terminó de sellar lo que ya estaba decidido. Minutos después, Isabel volvió a tomar la palabra, esta vez con un tono más relajado, casi íntimo, como si quisiera cerrar la noche con una última impresión. Se acercó al micrófono y entre risas suaves comenzó a contar una anécdota inofensiva sobre las diferencias entre familias, sobre cómo algunas personas nacen con ciertas ventajas y otras necesitan aprender a adaptarse. El salón respondió con una mezcla de risas y miradas cómplices, y entonces, sin mirar directamente a Elena, pero dejando claro para quién iba dirigido, dijo con una sonrisa elegante: pero lo importante es que cuando uno entra en un mundo nuevo, debe saber comportarse como corresponde, incluso si ese mundo no era originalmente el suyo. Hubo un silencio breve, incómodo, pero rápidamente cubierto por aplausos. Dispersos, y en ese preciso instante, sin levantar la voz, sin hacer ningún gesto dramático, Elena se puso de pie. Elena no caminó hacia el centro de inmediato. Dio un paso, luego otro, con la misma calma que había mantenido toda la noche, como si simplemente fuera a decir unas palabras de cortesía. Pero había algo en la forma en que avanzaba que empezó a romper la atmósfera poco a poco. No era prisa, no era nerviosismo, era determinación. Algunas conversaciones se apagaron sin que nadie lo ordenara. Varias miradas se giraron hacia ella, primero por curiosidad, luego por una sensación difícil de explicar, como si algo en el aire estuviera cambiando de dirección. Daniel la observó desde su lugar, y por primera vez en toda la noche, su expresión dejó de ser contenida. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y comprensión, que indicaba que, aunque no sabía exactamente lo que iba a pasar, entendía que ese momento era diferente a todo lo anterior. Cuando Elena tomó el micrófono, no hubo titubeo. Tampoco hubo emoción visible. Su voz salió baja, firme, clara, con esa serenidad que no busca imponerse, pero que termina dominando el espacio de todos modos. No comenzó respondiendo a las indirectas, ni mencionó los comentarios que había escuchado. Empezó hablando de otra cosa, de tiempo, de decisiones, de cómo, durante años, había aprendido a observar antes de actuar. Y mientras hablaba, el salón entero parecía ir cayendo en un silencio cada vez más profundo, como si todos estuvieran tratando de entender hacia dónde iba aquello. No levantó el tono en ningún momento. No acusó a nadie directamente, pero cada palabra que elegía parecía tener un peso específico, como si estuviera construyendo algo que aún no se revelaba completamente, pero que ya era imposible de ignorar. Elena hizo una pausa breve, lo suficiente como para que cada persona en el salón sintiera ese silencio como algo físico, casi incómodo. Luego continuó, sin cambiar el tono, como si estuviera compartiendo algo simple, cotidiano. Habló de cómo, después de perder a su esposo, entendió que la seguridad no venía de lo que se mostraba, sino de lo que se construía sin que nadie lo viera. Comentó con una naturalidad que descolocaba que durante años había tomado decisiones difíciles, muchas veces en soledad, aprendiendo a moverse en espacios donde nadie esperaba encontrarla. Algunos comenzaron a intercambiar miradas, sin entender del todo por qué ese discurso no encajaba con la imagen que tenían de ella.
Y fue ahí cuando Elena, con la misma calma, dejó caer la primera pieza real. Mencionó inversiones, participaciones, estructuras financieras, no como algo lejano, sino como algo que conocía desde dentro. El efecto fue inmediato, aunque nadie reaccionó de forma exagerada. Arturo dejó de sonreír por una fracción de segundo. Isabel inclinó apenas la cabeza, como si intentara recalibrar lo que estaba escuchando. Camila mantuvo su expresión, pero su mirada ya no era la misma. Elena no necesitó mirar a nadie en particular. Simplemente continuó explicando, sin entrar en detalles innecesarios, que en los últimos años había tenido la oportunidad de posicionarse en ciertos sectores que, casualmente, coincidían con los intereses de algunas personas presentes en ese salón. No había acusación en sus palabras, pero tampoco había duda. Era una exposición sin confrontación directa, una forma de decir sin señalar. Y en ese momento todos empezaron a entender que aquella mujer que habían subestimado no solo sabía más de lo que imaginaban, sino que probablemente llevaba mucho más tiempo preparada de lo que cualquiera allí habría considerado posible. Elena dejó que esas palabras se asentaran sin prisa, como si no tuviera ninguna necesidad de acelerar el momento. Luego, con la misma serenidad, añadió algo que terminó de cambiar por completo la atmósfera del salón. Explicó que, en ese mismo instante, varias de las estructuras financieras que sostenían algunos de los proyectos más importantes de los Rivas ya no estaban bajo el control que ellos creían. No mencionó cifras exactas, no necesitaba hacerlo, tampoco levantó la voz ni utilizó un tono desafiante, simplemente describió hechos, habló de participaciones adquiridas a través de fondos intermedios, de decisiones tomadas con anticipación, de movimientos que, vistos de forma aislada, no significaban nada, pero que, en conjunto, redefinían completamente el equilibrio de poder. Fue una revelación sin dramatismo, pero con un peso imposible de ignorar. El silencio que siguió ya no era incómodo, era denso. Arturo dio un paso al frente como si fuera a intervenir, pero se detuvo antes de hacerlo, atrapado entre la necesidad de reaccionar y la falta de información para hacerlo con seguridad. Isabel, por primera vez en toda la noche, no tenía una sonrisa preparada. Camila miró a Daniel buscando algo, apoyo, explicación, control. Pero él no respondió como ella esperaba. Elena, en cambio, no miraba a nadie en 1900 en particular. No estaba buscando una reacción. No necesitaba validación. Y en ese instante, mientras todos intentaban procesar lo que acababan de escuchar, quedó claro que aquello no era una amenaza. Era un hecho consumado. Algo que ya había ocurrido mucho antes de esa noche, sin que nadie lo percibiera. Fue entonces cuando Daniel, en medio de ese silencio cargado, dio un paso hacia adelante. No fue impulsivo ni dramático, fue lento, casi como si cada movimiento necesitara atravesar todo lo que acababa de entender. Miró primero a Elena y por primera vez en toda la noche no había duda en su expresión. Había claridad. Luego giró la cabeza hacia Camila, hacia Isabel, hacia Arturo. Y en ese gesto simple pero definitivo, algo se rompió de forma irreversible, porque lo que estaba ocurriendo ya no era solo una exposición financiera. Era una revelación emocional. Daniel entendió en ese instante que no se trataba de una familia que lo estaba acogiendo, sino de una estructura que lo estaba absorbiendo. Y lo más duro de todo fue darse cuenta de cuánto tiempo había estado ignorando señales que siempre estuvieron ahí. Respiró hondo antes de hablar, como alguien que sabe que lo que va a decir no tiene vuelta atrás. No levantó la voz. No buscó confrontar con agresividad. Pero sus palabras, aunque simples, tuvieron un peso que atravesó todo el salón. Dijo que no podía seguir adelante con algo que, en el fondo, ya no sentía como propio. No dio explicaciones largas. No señaló culpables, directamente. Pero fue claro. Demasiado claro. El murmullo que se generó fue inmediato. Una mezcla de sorpresa, incomodidad y curiosidad mal disimulada. Camila intentó responder, decir algo, mantener el control de la situación, pero ya era tarde. Porque en ese momento el equilibrio que había sostenido toda esa noche acababa de romperse por completo. Y nada de lo que dijeran después podría reconstruirlo como si nada hubiera pasado. La música se detuvo por completo sin que nadie diera una orden directa. Los camareros que hasta ese momento se movían con precisión, quedaron inmóviles por unos segundos, como si no supieran si continuar o desaparecer. Algunos invitados comenzaron a levantarse lentamente. Otros se quedaron sentados.
observando con una mezcla de incomodidad y fascinación. Era ese tipo de momento que nadie olvida, pero que todos preferirían no haber presenciado. Camila dio un paso atrás, su expresión finalmente quebrándose, no por tristeza, sino por la pérdida de control. Isabel se acercó a ella con rapidez, susurrando algo que nadie alcanzó a escuchar, pero que claramente no logró contener la situación. Arturo intentó decir algo más, pero ya no había espacio para discursos, porque lo que se había roto allí no era solo una expectativa, era una narrativa entera que ya no se sostenía. Daniel se acercó a Elena sin prisa, deteniéndose frente a ella con una calma que no había tenido en toda la noche. No hubo un abrazo inmediato, ni una escena emotiva exagerada. Solo una mirada sostenida, cargada de todo lo que no se había dicho en años, y en ese silencio había algo profundamente claro. Por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban en el mismo lugar, viendo la misma realidad. Elena no necesitó explicarle nada. Él tampoco pidió explicaciones, porque lo que había ocurrido allí no era solo una intervención, era un despertar. Uno que no venía desde la imposición, sino desde la verdad. Y mientras el murmullo del salón seguía creciendo alrededor, algo mucho más importante que una boda acababa de definirse en ese instante. La decisión de no volver a vivir dentro de un sistema que exigía sumisión disfrazada de oportunidad. En los días que siguieron, lo ocurrido en aquella noche empezó a expandirse más allá del salón donde había comenzado todo. No fue un escándalo inmediato, no hubo titulares ni explosiones públicas, pero las consecuencias se movieron con una precisión silenciosa. Algunas reuniones importantes fueron canceladas sin explicación clara. Ciertos acuerdos que parecían firmes comenzaron a diluirse, y nombres que antes estaban asociados a seguridad empezaron a generar dudas. Elena no hizo ningún anuncio, no dio entrevistas, no buscó exposición. Simplemente dejó que lo que ya había sido puesto en marcha siguiera su curso natural, porque sabía que los sistemas frágiles no necesitan ser destruidos, solo necesitan dejar de ser sostenidos. La familia Rivas, acostumbrada a operar desde la certeza de su posición, empezó a enfrentar algo que no sabían manejar del todo, la pérdida progresiva de control sin un enemigo visible al cual confrontar. Arturo intentó recomponer relaciones, buscar respuestas, identificar el punto exacto donde todo había empezado a cambiar. Pero no había un momento claro, ni un golpe directo que pudiera señalar. Isabel, por su parte, redujo sus apariciones sociales, manteniendo una imagen firme en público, aunque cada vez más distante. Camila desapareció casi por completo del círculo que solía dominar, como si el silencio fuera la única forma de evitar preguntas. Y en medio de todo eso, lo más desconcertante para ellos no era lo que había pasado, sino lo que no podían controlar a partir de entonces. Daniel, por su parte, atravesó un proceso que no fue inmediato ni sencillo. La decisión de cancelar el matrimonio había sido clara, pero todo lo que venía después requería algo más profundo que valentía momentánea. Durante los primeros días hubo silencio. No el silencio incómodo de aquella noche, sino uno distinto, más introspectivo, casi necesario. Se alejó de los entornos que antes consideraba importantes, evitó conversaciones superficiales y por primera vez en mucho tiempo empezó a cuestionarse sin filtros, no solo sobre lo que había pasado, sino sobre cómo había llegado hasta ese punto. Y en ese proceso fue entendiendo algo que no había querido ver antes. No se trataba solo de una familia externa intentando controlarlo, sino de pequeñas concesiones que él mismo había ido permitiendo con el tiempo. Elena estuvo presente, pero nunca invasiva. No dio sermones, no repitió lo ocurrido, no utilizó la situación para imponer su visión. Simplemente estuvo ahí, con la misma calma que había sostenido toda la historia. Compartieron algunos momentos en silencio, otros en conversaciones cortas pero significativas. Y poco a poco, sin presión, Daniel comenzó a reconstruir algo que había quedado diluido, su propia identidad. No como hijo, no como futuro esposo, no como pieza, dentro de un sistema, sino como alguien que podía decidir desde sí mismo. Fue un proceso gradual, con dudas, con pausas, pero real, porque a diferencia de todo lo que había vivido antes, esta vez no había una estructura externa dictando el ritmo. Había espacio para entender, elegir y avanzar sin perderse en el camino. Con el paso de los meses, la vida empezó a asentarse en una nueva normalidad que, aunque distinta, tenía algo que antes había faltado: coherencia. Daniel ya no respondía a expectativas ajenas, ni intentaba encajar en estructuras que no le pertenecían.
Empezó a tomar decisiones propias, algunas acertadas, otras no tanto, pero todas auténticas. Se involucró en el proyecto que Elena había preparado en silencio durante tanto tiempo, no como una extensión de ella, sino como alguien que entendía el valor de construir sin depender de apariencias. Y en ese proceso descubrió algo que nadie le había enseñado antes, que la verdadera seguridad no viene de lo que otros validan, sino de lo que uno es capaz de sostener por sí mismo, incluso cuando nadie está mirando. Elena, por su parte, volvió a su vida discreta sin necesidad de cambiar nada en su exterior. Seguía siendo la misma mujer que el mundo ignoraba fácilmente. Pero ahora, quienes realmente habían estado presentes aquella noche, sabían que esa imagen era solo una capa superficial. No necesitó reivindicación, ni reconocimiento, ni justicia en el sentido tradicional. Lo que hizo no fue una venganza. Fue una corrección silenciosa de un desequilibrio que no podía mantenerse. Y tal vez, si alguien que está leyendo esto ha pasado alguna vez por la sensación de ser subestimado, de ser colocado en un lugar que no refleja quién es realmente, pueda entender que el poder no siempre está en responder de inmediato, sino en saber cuándo actuar. Porque al final, algunas historias no se resuelven con ruido, se resuelven con precisión.